Otro ejemplo de la regla anterior puede ser precisamente f de x igual a y multiplicado por x elevado a la 4. Entonces, para este caso, como no puedo resolver la multiplicación, ¿cierto? Porque ya sabemos que vamos a multiplicar al 4 por el valor que tenga aquí la y. Como no lo puedo, no sé cuánto vale y, entonces sencillamente me va a quedar 4y por x elevado a la 3. ¿Ok? Vuelvo y repito, este va a ser un ejemplo que nosotros nos vamos a encontrar cuando estemos haciendo aplicaciones de las derivadas. Nos va a ocurrir esto cuando, a pesar de que nosotros tenemos una situación donde existen dos, digamos que no dos variables, porque en este caso la y me está mostrando que no es una variable, pero puede ser una dimensión que en algún momento no está cambiando. Por decir algo, yo tengo una cometa. Este es el caso típico. Yo tengo una cometa. Sabemos que la cometa va a tener una altura, ¿cierto? Que pues nosotros normalmente la altura la representamos con la letra y, pero también tiene un desplazamiento horizontal, ¿cierto? Que nosotros lo representamos con la letra X. Supongamos que se presenta una ráfaga de viento y en esa ráfaga de viento la cometa se desplaza en este sentido. No se desplaza en la diagonal, sino se desplaza en forma horizontal. Para una situación como esa, pues la altura no está cambiando, ¿cierto? Por lo tanto, en ese caso, y se comporta como una constante. Es precisamente lo que está ocurriendo acá. Y se está comportando como una constante porque la altura de la cometa no cambia. Mientras que la X sí está cambiando porque la cometa se desplaza en forma horizontal. O sea que la distancia X sí varía. Entonces, en ese caso, sí vamos a tener que X es una variable, mientras que Y se comporta como una constante. ¿Sí es claro una situación como esa? ¿O no es muy clara? No es clara. ¿No es clara? Mira que si la cometa se mueve de esa forma que la que yo estoy mostrando ahí, la cometa se mueve así, pues la cometa nunca está subiendo. O sea que la altura Y no cambia. La Y se está manteniendo constante, mientras que la X sí cambia. Por lo tanto, Y es una constante, mientras que X es una variable. Ya, ahora sí. ¿Ok? Por eso tendríamos... Pero digamos que ahí sabemos eso por el ejemplo, ¿cómo sabemos eso como con las letricas nomás? O sea, como sin que fueran, ¿sí me hago entender? Bueno, normalmente en los problemas, pues se va a dar ese tipo de situaciones o se va a expresar ese tipo de situaciones. Entonces, si a mí me resulta algo como eso, pues yo tengo que entender que de esta situación, de esta situación, voy a tener una función donde la variable es x y entonces la tendría que colocar así. ¿Ok? Digamos que los problemas de aplicaciones que tienen las derivadas tienen algunos inconvenientes o tienen algunas dificultades porque muchas veces a mí no me dicen la función. Por ejemplo, aquí yo les estaba dando la función y por x elevado a la 4. Yo se las estoy dando. Pero en algunos problemas no se van a dar funciones, sino que nosotros vamos a tener que, conociendo la situación, representar eso como una función. ¿Sí? Por decir algo, supongamos que en este problema de la cometa, aquí está mi cometa, ¿cierto? Vamos a hacerla colorida para que... Aquí estaría la cometa. Y esta línea que yo he pintado acá, a ver, vamos a cambiarle un poquito el color. Esta línea, ¿qué sería para el problema que es?
Si esto es una cometa, ¿qué sería esta línea roja? La cuerda. La cuerda, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal que el problema me diga que halle la longitud de la cuerda o que represente la longitud de la cuerda? Entonces, ¿qué se imaginan ustedes? Des en cuenta qué figura geométrica se nos formó aquí. Un triángulo. Triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Recto. Recto, que eso no los conozco yo. No. No, Rectángulo. sí, eso también. ¿Cómo? Triángulo, rectángulo. Triángulo rectángulo, así sí se llama. Triángulo rectángulo. En ese caso, la línea que representa la cuerda, la longitud de la cuerda, sería lo que nosotros llamamos la hipotenusa dentro del triángulo, ¿cierto? Mientras que la longitud X es lo que nosotros llamamos un cateto, y la longitud Y es otro cateto. ¿Recuerdan ustedes qué función me permite calcular la hipotenusa a partir de los dos catetos? Cateto, el primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Y cómo se llama eso? Eso que tú acabas de decir, ¿cómo se llama? Eso tiene un De nombre. Pitágoras. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. O sea que la función que representa la longitud de esa cuerda podría expresarla precisamente como el teorema de Pitágoras. El problema es que el teorema de Pitágoras me dice hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y yo no necesito representar la hipotenusa al cuadrado, es solamente la hipotenusa. Entonces tengo que quitarle ese cuadrado. ¿Qué haría? Pues raíz cuadrada, ¿cierto? Pues, raíz. Entonces aquí tendríamos que el cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Sabiendo que los catetos van a ser nuestras longitudes X y nuestra longitud Y. Entonces esa hipotenusa ahora sí puede quedar como X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Y aquí entonces tengo una función que ahora sí puedo representar. ¿Sí ven? Entonces, acabamos de encontrar una función para representar ese problema de la longitud de la cuerda. ¿Ok? En este caso, para este caso en particular, pues des en cuenta que mi función dice que la variable es X. ¿Sí? Aquí dentro del paréntesis estoy diciendo que la variable es X. A pesar de que yo tenga la letra X y tenga la letra Y. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. Si en el problema la cometa se sigue desplazando de esa misma manera, ¿sí? Es decir, se desplaza en la longitud tanto horizontal como verticalmente, entonces ahora la función ya no es solamente en términos de X. Tendré una función en términos de X y en términos de Y, a pesar de que sea la misma. X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ok? Pero para esta situación donde la cometa sí se mueve en los dos sentidos, la función tiene que expresarse de esta forma. Vuelvo y repito, estos ya van a ser problemas donde pues vamos a tener esa aplicación. Por ahora, sencillamente es para que ustedes entiendan que puede haber problemas donde una de las letras se comporta como una constante, mientras que la otra se comporta como una variable. ¿Y cómo aplicaríamos la regla que acabamos de ver de constante por una función? Ok. La siguiente regla, y por favor, con esto no se vayan a confiar, porque yo coloco problemas de derivadas donde ustedes tienen que derivar, y entonces le coloco así, solamente una variable. Les digo, deriven la función f de x igual a 4y al cuadrado. Y muchos empiezan a aplicar la regla y dicen, ah, bueno, esto entonces sería 4 por 2, 8, y elevado a la 1. Y resulta que esto está mal
porque aquí me está diciendo que la variable es X, no es Y. Entonces, eso estaría mal. No puedo aplicar esa regla en ese caso. ¿Está claro? Bueno, la siguiente regla se llama sumas y restas. Sumas y restas. Y me dice que si yo tengo una función f de x que está definida por sumas o por restas de funciones, es decir, g de x más h de x menos l de x. ¿Ok? Aquí estamos teniendo tres funciones. H se está sumando mientras que L se está restando. Entonces la derivada es muy simple. Sería igual a la derivada de cada pedacito. Es decir, G' más H' menos L'. ¿Ok? Quiere decir que voy a derivar cada uno de los pedazos de esa función. Ejemplo. Si f de x es igual a 4x elevado a la 3 menos 2x elevado al cuadrado más 5x menos 8. Aquí tengo tres términos. Entonces lo que me dice la regla es sencillamente derive cada pedazo. F' sería igual. ¿Cuánto sería la derivada de 4x elevado a la 3? A ver si ya se la aprendieron. 12x al cuadrado. 12x al cuadrado, correcto. Menos, porque sigue un menos. ¿Cuál sería la derivada de la siguiente? 4x. 4x, correcto. Más, ¿cuánto sería la derivada de 5x? 5. 5, correcto. Menos, ¿cuál es la derivada de 8? 8. No, 0, ¿no? 0, que es la primera regla. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, sería menos 0, pero ya sabemos que restar un 0 no está diciendo nada. Por lo tanto, ya la derivada nos quedaría esa forma. ¿Sí estamos? Esa es la famosa regla de sumas y restas. Profe, ¿cuál fue la Profe. regla que se aplicó o sea, para que quedara 12? Estoy multiplicando el 4. Este 3 viene aquí a multiplicar por 4. Así que sería 3 por 4, 12. ¿Sí? Es decir, apliqué la regla anterior. Constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. Profe, nos deja copiar eso un momento. Claro. ¿Y el 2 de arriba? El 2 de arriba, recuerda que se le resta un grado. Entonces sería 3 menos 1. Ah, ya. Quedan 2. Esa es la regla que estamos aplicando para todo. ¿Listo? Un momento, profe. La siguiente regla se llama regla del producto. ¿Y vamos en cuál? En la quinta, ¿cierto?
Regla del producto. Y ahora se refiere a situaciones donde tenemos un producto de funciones. Es decir, si f de x es igual a una función multiplicada por otra función. Entonces la derivada, ¿qué se imaginan que será? Ah, ¿no tienen ninguna idea? G por H y entre paréntesis la X. No, señor. Esto va a ser la derivada del primero, es decir, derivamos la primera función y la multiplicamos por la segunda función sin hacerle nada, sin derivar ni nada. Más, ahora es la derivada de la segunda función por la primera sin hacerle nada. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Pongamos que tenemos que f de x, ejemplo. F de x es igual a nuestra primer función. ¿Listo? Digamos que nuestra primer función es x elevado a la 3 menos 2. Y la segunda función, que sería h, vamos a decir que sea 4x elevado al cuadrado menos x. ¿Ok? O sea que esta primera es g y esta segunda es la que estamos llamando función h. ¿Ok? Para explicarla inicialmente vamos a decir sencillamente que nuestra función g es precisamente x elevado a la 3 menos 2 y que la función h es 4x elevado al cuadrado menos x. Entonces vamos a hallar sus derivadas, es decir, vamos a hallar g' y vamos a hallar h'. Entonces, ¿qué sería g'? ¿Cuánto nos daría? Niños. ¿Nadie que diga nada? No, profesor, muy difícil. Ahí, ¿ya la aprendieron? 3x elevado al cuadrado. Menos 2, pero como 2 es una constante, pues 0. Ya quedaría ahí. Igual a la derivada ahora aquí de h. Igual 4 multiplicado por 2, o 2 por 4, me quedarían 8x. 8x menos la derivada de x, ¿cuánto será? 4. No, la derivada de la sola x. Ah, 8. No, estoy derivando 0. esto. La sola x, ¿cuánto será la derivada de la sola x? Recuerden, tendría que hacer 1 que está por aquí arriba como exponente multiplicado por el 1 que está aquí como coeficiente. Y a la x le disminuye un grado, entonces 1 menos 1, ¿cuánto me da? Pues daría 0, por lo tanto desaparece la x. Así que la derivada de x es 1, así de sencillo. Y ahora lo que voy a hacer es armar lo que me dice la regla. Entonces f' sería igual a, aquí la regla me dice primero g', y aquí tengo g'. G' es 3x al cuadrado. Luego me dice, multiplíquela por h. ¿Dónde está h? Ah, h está por aquí. H es esto. Entonces, por
4x al cuadrado menos x. Luego me dice la regla más. Ah, bueno, sigue más. Luego dice la regla h' de x. ¿Dónde está h'? H' es esto. Entonces, 8x menos 1. Y por último me dice por g. ¿Dónde está g? ¿Qué es esta? Entonces, por x a la 3 menos 2. Y ya hemos aplicado la regla del producto. ¿Quedó claro o no quedó claro? Sí, profe. Chicos, inicialmente nosotros vamos a trabajar con reglas, es decir, todavía no vamos a hacer aplicaciones de las derivadas, ¿cierto? Apenas estamos viendo las reglas. En las evaluaciones, pues voy a evaluar es reglas, no aplicaciones. Por lo tanto, cuando esté evaluando reglas, ustedes solamente me van a dejar hasta ahí. No van a solucionar todas esas multiplicaciones que hay. Cuando veamos aplicaciones, ahí sí vamos a necesitar solucionar los productos que se presenten. Entonces, en ese caso, sí voy a requerir o sí van a necesitar solucionar esos productos. ¿Ok? Por ahora, las reglas, cuando evalúe reglas, ustedes solamente aplican la regla y se acabó. No tienen nada más que hacer. ¿Listo? La sexta regla entonces se llama la regla del cociente. La regla del cociente. Ustedes recuerdan qué operación significa cociente? La verdad, no, profe. Oh, a ver. Cuando se habla de cociente se refiere a una división. Entonces, pues la regla del cociente aplica cuando nosotros tenemos divisiones de funciones. Es decir, que tengo una función g dividida entre una función h. ¿Ok? La regla me dice entonces que si usted tiene algo como eso, la derivada Dios, la derivada es igual a la derivada del primero, o mejor, aquí ya no decimos primero, decimos es el de arriba, ¿no? Multiplicado por el de abajo, sin hacerle nada, menos la derivada del de abajo por el de arriba, sin hacerle nada. Si ustedes se dan cuenta, hasta ahí esto se parece mucho a la del producto. Se den cuenta que tiene la misma forma. Lo único que tiene diferente es que mientras arriba es con más, aquí abajo es con menos. ¿Sí? Pero lleva algo adicional. Y es todo dividido. Uy. Todo dividido. Vamos a hacerlo con una réplica acá. Eso. Todo dividido entre el denominador elevado al cuadrado. ¿Listo? Y de esa forma entonces aplicamos la regla del cociente. Veamos un ejemplo. F de x igual a 5x al cuadrado más 3 sobre 6x al cubo menos 2x. Profe, ¿qué sacaste, Mayra? ¿Perdón? No te escuché lo que me dijiste.
¿Qué sacaste a Mayra de la reunión? Amor, yo no he sacado a nadie. No, Ah, creo que es como Yo creo que desde que comenzó a explicar lo de la evaluación, que no va a pedir las Ah, respuestas ni ya, nada. desde ahí nomás. Bueno, entonces estamos resolviendo este problema y teníamos que g es la función que queda en el numerador, es decir, 5x, que es igual a 5x al cuadrado más 3. Y h es el denominador, es decir, 6x a la 3 menos 2x. Hallamos sus derivadas. G', que sería la derivada de 2 por 5 serían 10, 10x. Más la derivada del 3, pero la derivada del 3 es 0. Ahora hallo la derivada del de abajo. 3 por 6 serían 18, 18x al cuadrado. Menos 2x, la derivada de 2x es el solo 2. Y ahora vamos a armar lo que me dice la regla. La regla me dice primero, G', G', y aquí por aquí estaba G' que era 10x. Multiplicado por, ahora me dice multiplíquela por h. H solita, es decir, 6x a la 3, 6x elevado a la 3, menos 2x. Luego dice menos, aquí está el menos, entonces menos. Luego dice h', a ver, ¿dónde quedó h'? H' dice que es 18 x al cuadrado menos 2. Y por último dice por g. Y tenemos que g es 5x al cuadrado más 3. 5x al cuadrado más 3. Y me dice, todo eso divídalo entre el denominador. Todo esto lo vamos a dividir entre el denominador, pero elevado al cuadrado. Y el denominador es h, es decir, 6x al cubo menos 2x, todo elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada del cociente. ¿Listo, niños? Sí, profe. Ok.